Padre, te damos gracias en esta tarde porque comenzamos una vez más nuestra hora, sí Señor, nuestra hora de aprendizaje, de escuela, de discipulado, de una acción permanente para el presente tiempo, que ya va rumbo a sus días finales conforme a la voluntad de Dios. Así que damos tanta gracia a Dios por poder comenzar este tiempo de liderazgo y que sea un liderazgo que perdure con el tiempo y que también nos ayude, Señor, a reproducirnos en otras personas que reproduzcan lo que queremos ir aprendiendo cada día. Así que ya no somos más los que decimos vayan, sino los que decimos como líderes vamos juntos a un liderazgo perdurable. El liderazgo eficaz es el que perdura a través de los que vamos siguiendo, ¿no? Porque nos han formados y que queremos perpetuar la obra del Señor que nos ha asignado como discípulos que somos. Así que gloria a Dios por este verdadero liderazgo que en verdad estamos teniendo en la época que estamos, año 2020, mes de agosto, ¿no es cierto? Ya rumbo a llegar a los 30 años de servicio, así que tenemos un liderazgo que ha perdurado en el tiempo y que también no solamente perdurable, sino también victorioso, ¿no es cierto? Así que damos tantas gracias a Dios y tú también tienes que dar gracias porque tú posees el tesoro más preciado y el tesoro más preciado es tu inteligencia. A ti hablo hoy con la ayuda del Espíritu que me asiste por todos estos años y el Espíritu me muestra que tu integridad hace que sepas que tienes el tesoro más preciado que un humano pueda llegar a tener, la inteligencia. Y quiero decirte que la protejas, protégelas de la verdad, ¿no? De la verdad de Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Entonces la tenés que acompañar y yo también lo lograr hacerla, acompañarla de sabiduría, que el Señor nos dé sabiduría cada día y que vayamos acompañándola, protegiéndola, ¿no es cierto?, con la verdad y tener el tesoro más preciado que es la inteligencia y que la prosperes con la generosidad que tú tienes y que sigas adelante en un liderazgo perdurable y victorioso y que también la puedas engrandecer con ser un hombre o una mujer íntegra. Que el Señor posea, ¿no es cierto?, esta virtud es tan maravillosa que te mencioné y que la siga teniendo Dios en su corazón porque hacia ti Él no se equivocó en elegirte para que se te reproduzcas en otros lo mismo que tú eres. Y tú debes tener, y yo también debo ser consciente de la necesidad que tenemos de forjar, ¿no es cierto?, hombres como tú y yo, un líder como tú, que merece ser imitado, porque en vez de decir vayan, cada uno de nosotros en el año 2020 seguimos diciendo vamos juntos. Gloria a Dios por este despertar espiritual que se acerca en estos días finales. Estamos en un tiempo del fin y demanda, ¿no es cierto?, esta necesidad de que existan nuevas generaciones de líderes, hombres y mujeres capacitados para influir en otros, ¿no?, que se van añadiendo día a día a la iglesia de Villabó, de Martín Coronado y la iglesia evangélica que en el mundo entero está. El Buen Samaritano, como lleva el nombre de nuestra iglesia, manifiesta, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo su interés, ¿no?, en vernos a nosotros predicar este evangelio a otras personas y enseñar este evangelio conforme la ayuda del Espíritu Santo que tenemos. Así que digo en esta tarde que esta será una cadena que se va a ir prolongando y en la que cada eslabón de esa cadena debe representar en tu persona como un líder comprometido. Gloria a Dios, aleluya. Estoy re contento, muchachos y hermanas. Estoy re contento de poder describir, ¿no es cierto?, con esta oración
de comienzo, ¿no es cierto?, de un día de escuela, de liderazgo para nosotros, de poder promocionar un evangelio con poder. No estamos promocionando un evangelio sin poder, no. Así que quiera Dios que nuestra iglesia se pueda manifestar el Espíritu Santo con poder, porque es una iglesia que promociona el cambio en las personas, las transformaciones. No nos quedamos sin que las personas cambien, que se conformen a cómo llegaron y que se queden en ese estado. No, queremos que las personas tengan cambios, porque el poder del Evangelio es cambio, es que se pueda reproducir en otros el poder que están en los líderes de hoy, los que estamos hoy trabajando en la obra del Señor y que por causa, ¿no es cierto?, de tener inteligencia, sabemos que poseemos el tesoro más preciado, la inteligencia, y que la tenemos que proteger en la verdad, acompañándola de sabiduría, como dice el pastor Juan en esta tarde, para que pueda promocionarse cambios en las personas, personas que vengan enfermas, que no sigan en ese estado, sino que sean sanadas por el poder del Evangelio. Así que gloria a Dios, ¿no es cierto?, por las enseñanzas, por todo lo que Cristo nos da cada día. Una iglesia ofensiva, ¿no es cierto?, que no agrada al hombre, ¿no?, sino que agrada a Dios, que no sea una iglesia pasiva, sino que sea una iglesia agresiva, poderosa, ofensiva, ¿no es cierto?, contra la mentira, contra todo aquello que no agrada a Dios. Gloria a Dios. No estamos para agradar a los hombres ni a las mujeres, estamos para agradar a Dios. Así que si Cristo liberó, gloria a Dios, que hoy siga liberando, ¿no?, y que los hombres sigan siendo la cabeza del hogar. En mi casa soy cabeza de mi hogar y esto no se puede negociar. Así que gloria a Dios por tu persona, que todos podamos seguir diciendo de ti, vamos, donde va ese líder, el líder va mencionando vamos, no vayan, vamos. Y yo en esta tarde quiero en esto, ¿no? Quiero que se reproduzcan, como dijo Pablo, imitadme a mí como yo imito a Cristo, y ustedes imítenme a mí, que hoy podamos decir también nosotros las mismas palabras, ¿no? Imítenme a mí, imítenme a mí, como yo imito a Cristo, dijo Pablo. Gloria a Dios. Que tu persona en este año 2020 se reproduzca en muchas personas. Alguien estaba preguntando, ¿no? Y esto es lo que quiero entrar ya, ¿no es cierto?, a la posibilidad de poder responder a preguntas diferentes. En este tiempo hay mucha gente, ¿no es cierto?, que pregunta en qué consiste la victoria del anticristo, ¿no? Yo no sé si usted leyó, como yo también leí, donde podemos responder, ¿no es cierto? Según dice la Biblia en el capítulo 13 de Apocalipsis, si usted lo tiene ahí a mano, ayúdeme y vamos a leerlo juntos, porque tengo deseos de seguir aprendiendo. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 7, dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y entonces alguien se ve que también tuvo la oportunidad de leer lo que ahora nosotros compartimos y preguntó, ¿no es cierto?, ¿qué Pastor Juan dice? ¿Qué es esto que dice Apocalipsis 13:7, que el anticristo vencerá a los santos? Y claro, la persona me dice esto porque quería tener una respuesta, ¿no es cierto?, a lo que la Escritura dice. Según dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos, contra los hombres y las mujeres de la iglesia, porque aquí entre nosotros somos santos, a la mirada de Dios. Y él preguntó, cuando vio esto, y el versículo dice, y los venció, ¿no es cierto?
¿En qué consiste esta victoria del anticristo? En primer lugar, le respondí y que vos tenés que responder, ¿no es cierto?, para que en otras personas se reproduzcan lo que tú sabes y lo que a ti se te revela hoy. Tú tienes que saber en primer lugar que serán pocos los santos en ese tiempo, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de un tiempo, ¿no es cierto?, que ya la iglesia no va a estar, ¿no? Porque esto es durante la tribulación. La gente durante la tribulación va a tener que escoger entre seguir el camino fácil y popular de la nueva religión o creer en Cristo y permanecer fiel a Cristo, ¿no? Porque dice hacer guerra contra los santos, se le permitió. Entonces, este varón que me pregunta, junto a su familia, ¿no es cierto? La respuesta será que en primer lugar serán pocos los santos en ese tiempo, ¿no? Los que están en la tribulación. Si en este tiempo, la edad de la iglesia, cuando obra libremente el Espíritu Santo en el mundo, y que todavía hoy sigue llamando, ¿no es cierto?, porque el Espíritu Santo está en medio de nosotros, sigue llamando a las almas para que acepten a Cristo como su Salvador y para guardarlos en los caminos de Dios. De todos modos, a pesar de todo esto, gracias a Dios que el Espíritu Santo está en medio de nosotros, y que nos va guardando en los caminos de Dios, de todos modos hay mucha gente que es vencida con las pruebas en esta época, ¿eh? Hay mucha gente que el anticristo los vence, el espíritu del mundo los vence, y los vence a través de muchas pruebas que van pasando, muchas tentaciones que van teniendo y vamos teniendo, ¿no es cierto?, aún los que estamos en la iglesia, y en algún caso vuelven atrás muchas personas, porque se vuelven atrás con las cosas del mundo. Cuanto más en este tiempo, cuando Cristo habrá llevado, ¿no es cierto?, a la iglesia al cielo. Pero fíjese lo que va a pasar, hermano, hermana mía, fíjese lo que va a pasar cuando el Espíritu Santo, nosotros, la iglesia de Jesucristo, ya no estemos aquí, porque vino el Señor y nos llevó, nos levantó. Fíjese lo que será lo que queden aquí al manejo del anticristo. Los tiempos, tremendos tiempos, ¿no es cierto?, donde el poder de Satanás manifestado por el anticristo será tal que vencerá a muchos de ellos, y dice la Biblia que aún los va a matar, a muchos. La mayoría que tienen la intención de servir a Cristo serán martirizados en ese tiempo, en la tribulación. El anticristo dice que va a prohibir comprar a las personas que no llevan la marca de la bestia. Usted bien sabe de esta cuestión, ¿no es cierto? No se va a poder comprar, no se va a poder vender. Por eso mucha gente va a morir de hambre en la época que se aproxima. Así que quiera Dios, ¿no es cierto?, que nosotros podamos tener, ¿no es cierto?, respuesta para las preguntas que, como me la hicieron a mí, te la van a hacer a ti. ¿En qué consiste la victoria del anticristo según Apocalipsis 13:7? Tenemos que dar respuesta para que ellos puedan absorber, ¿no es cierto?, lo que nosotros nos es enseñado hoy, y que ellos puedan reproducir lo que vos y yo les vamos enseñando día a día con la ayuda y la gracia del poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Quiera Dios que tú lo puedas enseñar lo que hoy recibes. Gloria a Dios. En la tribulación, en el tiempo de la tribulación, cuando ya no esté el Espíritu Santo obrando por medio nuestro, a través de la gracia y el poder del Espíritu Santo que hoy tenemos aquí en la tierra, pero cuando el anticristo venga en el tiempo de la tribulación, prohibirá un montón de cuestiones, por ejemplo, vender o comprar, porque no tienen la marca de la bestia. Y por esa causa de no poder ir comprar ni vender,
muchos van a morir de hambre. Ahora digo, en tiempos bíblicos había la costumbre de hablar en términos totales para significar la mayoría. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Hebreos capítulo 6, del versículo 4 al 6, se usa la palabra imposible. Usted léalo y podríamos pensar que es imposible que el reincidente se arrepienta, pero sabemos que aunque sea difícil, que sí, Dios perdona a los que reinciden. Vamos a leer bien esos versículos y releerlos bien para entender, ¿no es cierto?, lo que el Espíritu nos dio como el tesoro más preciado que tenemos en tu vida y en la mía, la inteligencia. Y vamos a protegerla por esa verdad de Hebreos 6 y acompañarla de sabiduría. Ese capítulo 6 de Hebreos, versículos 4 al 6, y la vamos a acompañar, ¿no es cierto? Y la vamos a prosperar y engrandecer con la integridad de nuestra vida espiritual ahora. Entonces, usa la palabra imposible el Espíritu Santo en Hebreos. Y podríamos pensar que es imposible que una persona que reincide se arrepienta. Pero sabemos que aunque sea difícil, tenemos que decir sí, que Dios sigue perdonando a los que reinciden. ¿Eh? Así que si uno comete una cosa que no está en la voluntad de Dios el haberla cometido o hacerla, pero uno reincide y vuelve a hacerlo, ¿no es cierto? Aunque parezca difícil, para Dios no hay nada que sea difícil. Dios sigue perdonando a los que reinciden. Entonces, así sabemos que en la tribulación, el anticristo no vencerá a todos los santos. No, porque según dice Apocalipsis 7:14, nos dice que habrá una gran multitud de redimidos en el cielo que salen de la gran tribulación. Quiero que sepas que si reincides y te arrepientes de las cuestiones que no están de acuerdo con la voluntad de Dios, vuélvete a Dios, vuélvete a Dios, porque Dios perdona. Entonces sabemos que el anticristo no vencerá a todos, ¿no es cierto? No los vencerá a todos los santos. Nos dice que habrá una gran multitud de redimidos en el cielo que salen de la gran tribulación. Cuando Cristo dijo, ¿no es cierto?, que los discípulos debían seguir su ejemplo en lavar los pies el uno al otro, ¿estaba estableciendo un mandamiento para la iglesia? Hay dos maneras que podemos interpretar las palabras de Cristo sobre este asunto. Y entonces en San Juan leemos en el capítulo 13, versículo 14, ¿no es cierto? Una forma que dice la Biblia, ¿no? Si yo, dice la Biblia, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos, los pies los unos a los otros. Ahora hay muchas personas que creen que el Señor estableció este acto de lavar los pies unos a otros como un rito, ¿no es cierto?, un sacramento de la Iglesia, juntamente con el bautismo en agua y la Santa Cena. Algunos creen esto, interpretan de esta manera. Otros creen que Cristo deseaba dar un ejemplo de humildad o servicio a otros. Esta es otra de las maneras, ¿no es cierto?, que algunos creen. Creen que no solo se debe lavar los pies, sino que debe demostrar la humildad y prestar el servicio a otros. Muchos han recibido la bendición del Señor practicando el lavamiento de pies en un servicio entre hermanos de la iglesia, muchos. Pero observando, ¿no es cierto?, la enseñanza de esta palabra de Dios en el día de hoy, vemos una diferencia entre las cuestiones de la iglesia y este acto. El bautismo en agua es testimonio de haber recibido a Cristo como nuestro Salvador.
Ese es el bautismo en agua. Dice el capítulo 16 de Marcos, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice, la celebración de la Santa Cena tiene un gran significado para nuestra salvación también, porque significa recordar y reconocer que somos salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, según dice 1 Corintios 11, 25. Asimismo tomó, y usted bien sabe, ¿no? Porque cada mes, después de tantos años, hemos celebrado tantas Santa Cena que ya no sabemos el número en la cual estamos. Sin embargo, cuando Cristo dio el ejemplo a los discípulos al lavar los pies, estaban enseñando una actitud o una cualidad que se debe demostrar en la vida cristiana. Los comentaristas dicen que había costumbre de los judíos de caminar con sandalias, descalzos, ¿no es cierto? Entonces, al entrar en la casa, debían lavarse los pies. Este servicio lo hacía un criado o un siervo. Entonces Cristo les enseñaba, ¿no es cierto?, como dijo en una ocasión, que mayor es el que sirve que el que es servido. El que sirve es mayor que el que es servido. Ahora me venía otra pregunta para que tú puedas contestar a los que se van a reproducir en otros. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 5? Quiero que leas esa parte donde Pablo, ¿no es cierto?, hace una mención de que el tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y la pregunta que me vino de otros hermanos que están, ¿no es cierto?, en ser discipulados, en ser enseñados, para que se reproduzcan en la persona que tú eres hoy. Estoy hablando de un líder como tú eres hoy, y que se van a reproducir haciéndose estas preguntas para saber qué responder a los que vendrán. Entonces la pregunta vino, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice el tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne y que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús? Y la pregunta es, ¿este hombre fornicador fue al infierno o fue restaurado y perdonado? Para explicar las palabras, sea entregado a Satanás, es cuando Dios entregaba al pecador, al que había cometido el pecado, a Satanás. Dios permite que Satanás tiente y aún persiga, escuche bien esto, porque Dios a veces permite que Satanás tiente y aún persiga a uno de sus hijos, a los hijos de Dios. Permite Dios que se los persiga de parte de Satanás. ¿Y para qué lo hace, Pastor Juan? Lo hace no para la destrucción de su vida eterna, escuche bien, lo permite Dios que le suceda tal cosa, no para la destrucción de su vida eterna, no, pero sí para que deje lo que tiene en su mente, ¿no es cierto? Lo que tiene la tendencia carnal, ¿no? Por eso dice el mismo comentarista, ¿no es cierto? La destrucción de la carne significa, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos cuando viene la tentación, cuando nos persigue Satanás, ¿no es cierto?, para querer derribarnos, significa que la destrucción de la carne dice que significa que tenemos que mortificar los hechos del cuerpo, según dice Romanos 8:13. Por la expresión, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor, prueba que el propósito de Dios es siempre que la persona se vuelva a Dios y que sea salvo eternamente. Lo único que no nos va a permitir, ¿no es cierto?, el persistir en el pecado que lleva a la muerte. Escuche bien, si nosotros persistimos pecando, eso sí nos va a llevar a la muerte, pero el arrepentirse de ese pecado, eso trae el perdón de Dios.
Gloria a Dios, digo yo, gloria a Dios, aleluya. Qué bueno, recibe ahora, aleluya. Recibe preguntas y recibe respuestas para responder, ¿no es cierto? Como responde un evangelio poderoso. Aleluya, sigue hoy siendo el inteligente, la inteligente que posee el tesoro más preciado, la palabra de Dios, aleluya, en nuestros corazones, en nuestra mente, y que vamos a salir con fuerzas, con poder, en el nombre de Jesucristo, aleluya, para que tener un liderazgo que perdura con el tiempo. Estamos liderando hace 30 años, usted junto a mí, yo junto a usted, el Espíritu Santo en medio de nosotros, y con un liderazgo perdurable y un liderazgo victorioso por la gracia, por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, porque es un proceso eficaz. La formación de nuestra vida es lo que hace que logremos las metas propuestas y por consiguiente nos involucra en la visión de Dios para nuestra vida. Cuando esto sucede es que podemos hablar de un liderazgo perdurable y de un liderazgo victorioso. Aleluya, gloria a Dios. Te espero dentro de 10 minutos, te espero una vez más para la segunda parte. Dios te bendiga, te saluda el pastor Juan. Gloria a Dios. Continuamos porque el capítulo 13 me apasiona de Apocalipsis, porque este capítulo 13 nos está mostrando una realidad, este, una realidad de lo que es la verdad de la palabra de Dios, y nos presenta a dos bestias, ¿no es cierto? Ahora que yo quiero que usted sepa, como yo lo sé, eh, que tengamos en cuenta una cosa, que la palabra que dice bestia no significa que estas personas sean animales, no lo es. Reitero, este capítulo nos presenta dos bestias, ¿eh? Pero usted tiene que tener en cuenta, y yo también la tengo, que ese término de la palabra bestia no significa que estas personas sean animales. Son personas que actúan como animales en vez de hacerlo como humanos. Bien, son personas que actúan como animales. No mire a nadie a su costado ni a su alrededor. Yo tampoco lo voy a hacer. Pero lo que dice la Biblia que son personas que actúan como animales en vez de hacerlo como humanos. Estos versículos presentan, ¿no es cierto?, a Satanás, presentan a la bestia como el anticristo y presentan el falso profeta. Recién hablábamos del anticristo, ¿no es cierto? Y usan estos tres animales para describir a la bestia, ¿no? Lo cual se asemeja a lo que es la profecía de Daniel 7. Así que cuando leamos el capítulo que estamos leyendo, siempre leamos con cuidado para no entrar en conflicto, ¿no? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad y hay que leerla, ¿no es cierto?, con ese tesoro que recién estábamos mencionando, que es más el tesoro más preciado que tenemos, que es la inteligencia. Así que leamos siempre con esta decisión, ¿no es cierto?, en nuestra vida, de leer con inteligencia, ¿no? Para que no nos ocurra nada que no sea divino, ¿no? Eh, Gloria a Dios, ¿no? Porque acá se usan tres animales para describir a la bestia. Y entonces tenemos que leer con cuidado porque por ahí pensamos que sean, ¿no es cierto?, eh, que sean animales. Son personas que actúan como animales
en vez de actuar como personas. Gloria a Dios, porque describe, ¿no es cierto?, el capítulo 13, el león, ¿no es cierto?, el oso, el leopardo y el anticristo, ¿no? Así que notemos con cuidado todas estas cosas, porque según la Biblia está mostrándonos que Juan vio los animales en un orden inverso, puesto que miraba hacia atrás. Daniel miraba hacia adelante, el profeta Daniel. Y Juan vio los animales en un orden inverso, puesto que miraba hacia atrás. En otras palabras, el reino de la bestia será una continuación de estos reinos. Digamos que resurge, ¿no es cierto?, el imperio romano en estas cuestiones. ¿Y quién es la bestia, Pastor Juan? Los estudiosos que la Biblia dice, ¿no es cierto?, difieren los estudiosos de la Biblia, ¿no?, a la pregunta que nos viene a revelar la palabra de Dios, ¿no? ¿Quién es la bestia, Pastor Juan, entonces? Y los estudiosos de la Biblia difieren, ¿no es cierto?, en cada interpretación de los símbolos, ¿no?, en Apocalipsis. Apocalipsis 13 y 17 tienen una diferenciación en la interpretación. Así que es importante notar que 3 veces se nos menciona sus heridas. Así que nosotros podemos sugerir que la bestia será matada y resucitada de entre los muertos. En 11:7 y 17:8 se nos dice que la bestia asciende y sale del abismo. Lo que eso nos está diciendo nos sugiere una resurrección. Los capítulos 13, versículo 3, versículo 12 y 14 nos hacen notar, ¿no es cierto?, las heridas que notamos en esos pasajes. Algunos piensan que será Judas resucitado de los muertos. Así que podemos ver en la Biblia que tanto a la bestia como a Judas se los llama el hijo de perdición. San Juan 17:12 y segunda de Tesalonicenses 2:3 dicen estas cosas. A Judas se los llama el diablo en Juan 6:70. Pero quien quiera que sea, la bestia es el superhombre de Satanás, es el Cristo falso, ¿no? El Cristo en minúscula falso de Satanás. Así que el mundo entero va a admirar siempre a la bestia y va a adorar a Satanás. Según dice capítulo 13, versículo 4 del capítulo que hemos leído. Dice el versículo 4, y adoraron al dragón. Dice que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Fíjese, ¿no? Así que bueno, que el Señor nos ayude a que la revelación de la palabra sea una realidad para nosotros en el día de hoy. Y Dios dice que va a hacer una cosa en los días venideros, que va a permitir que venga sobre el mundo incrédulo un fuerte engaño, ¿no? Segunda de Tesalonicenses 2 indica eso, que Dios va a permitir que venga sobre el mundo incrédulo un fuerte engaño. Así que los incrédulos en el día de hoy, al escuchar esta enseñanza, esta dicción, esta escuela hoy para hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres de Dios que van a reproducirse en otras personas, su mismo estado actual de hoy, como líderes eficaces, que puedan saber las personas que Dios va a permitir en este tiempo que venga sobre el mundo entero, incrédulo, sobre los que no creen, un fuerte engaño, ¿no? Y Jesús, una de las últimas profecías que dijo Jesús, las advertencias, las palabras más hermosas que Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Cuando le preguntaron los discípulos, ¿cuándo será esto, Señor? Dinos. Y él dijo, mirad que nadie os engañe. Y hoy el engaño es el pan de cada día, para muchos incrédulos. Así que ese fuerte engaño puede venir en cualquier momento sobre el mundo que no ha creído en Jesucristo. La gente no acepta a Cristo,
quién es la verdad, y recibe lo del anticristo, la mentira. Así que gloria a Dios por todo lo que estamos hablando en esta tarde. Gloria a Dios por todo. Damos tanta gracia a Dios y que, ¿no es cierto? La verdad, la palabra, la verdad, significa remover, ¿no? Cómo cambia Cristo las cosas. Gloria al nombre del Señor. Y eso es lo que queremos en la iglesia, en la iglesia actual, la iglesia de Jesucristo actual, la manifestación del Espíritu Santo. Cuando el asunto es que cuando usted tenga que dirigir a alguien que quiera ir a una iglesia y donde no haya demanda de nada, lo importante para una iglesia es la manifestación del poder del Espíritu Santo. Y tenemos que describir en esta tarde, ¿no es cierto?, em, eh, la iglesia actual, ¿no es cierto?, de la iglesia que está referida, ¿no es cierto?, en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, habla de los mensajes a las iglesias de este tiempo. Y nosotros tenemos la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, y, y me instalaría hoy en la iglesia de la Odisea, ¿no? La iglesia de la Odisea es una maravilla para hoy, ¿no es cierto?, saber que para lograr todo lo que queremos en esta época, hermano, hermana mía, todo el trabajo que estamos conformando como equipo comprometido con la visión y la causa que nos impulsa a trabajar juntos. Para tener un equipo de esta naturaleza, de este tipo, es posible siempre y cuando nosotros demos la pauta, ¿no? De servir cada uno como ejemplo. Que nosotros demos la pauta, siendo ejemplos para los demás. Las personas harán lo que nos vean hacer como líderes. Si usted está liderando, usted tiene que mostrar, ¿no es cierto? Y yo tengo que tratar de hacerlo cada día, con la ayuda del Espíritu Santo que nos asiste. Harán que los que me ven hacer, ¿no es cierto?, como ser su líder, tengo que ellos tengan que actuar como yo actúo y luchar por los resultados de la misma manera que yo actúo. Así que fíjese usted y hágase un examen a sí mismo, si usted está haciendo o diciendo, ¿no es cierto?, lo que los demás quieran llegar a ser. Y que nosotros, las personas harán lo mismo que nos ven hacer a nosotros. Así que si no tenemos un equipo comprometido, estaremos trabajando más de lo que requeriría el Señor. Y por lo tanto, nuestras fuerzas no van a ser suficientes y todo va a quedar, ¿no es cierto?, estancado por no haber forjado personas que continúen, ¿no es cierto?, con la tarea que nosotros vamos haciendo hoy, que no hemos forjado sucesores. Y yo en realidad quiero tener gente, ¿no es cierto?, a mi lado, que vayan respondiendo según ven a mi persona caminar y andar con Dios como andamos, para que ellos puedan hacer lo mismo y que de los mismos, de usted mismo, los próximos sucesores vayan imitándonos. Así que para lograr un equipo comprometido es necesario hoy que se reúnan ciertas pautas de conducta en nuestra vida, en las que el líder se convierte en el personaje principal y que el mismo líder, tu persona, la mía, son dignos de imitar. Así a las personas la vamos a ver más dispuestas a seguirte, y que las personas que te vean a ti se quieran involucrar y vivir el proceso del desarrollo, ¿no es cierto?, ministerial que tenemos al lado tuyo y al lado mío. Gloria a Dios, que tu verdadero liderazgo eh, sea imitado. Gloria a Dios. Y esto es lo que queremos describir, ¿no es cierto?, también en esta tarde, con la ayuda del Espíritu Santo que nos asiste, es que veamos que en la iglesia eh,
no solamente la doctrina, sino que haya también manifestación del poder de Dios. Gente transformada, gente que ya dejó las cosas que traía, ¿no es cierto? Digamos, no una iglesia que duerme, sino una iglesia sobrenatural. Dice la palabra del Señor, el que tiene oídos para oír, yo no sé cómo explicarme en este momento. En la iglesia de la Odisea, según dice la palabra del Señor, en el capítulo leído de este pasaje, la presentación de Jesucristo, dice de esta iglesia, y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Jesucristo mismo, ¿no es cierto? Eh, presentando, ¿no es cierto?, de Jesucristo a la iglesia de la Odisea. Y daba unas características, dice que no se halla ninguna virtud en esa iglesia. No se halló ninguna virtud ya que la trató como una iglesia tibia, digamos, una iglesia, ¿no es cierto?, que es indiferente, que eh, le importa poco lo que suceda adentro, por eso la trata, ¿no es cierto?, como una iglesia tibia, una iglesia indiferente, digamos, un poco negligente, la iglesia perezosa, que le daba lo mismo, ¿no es cierto?, hacia las obras, y hacía en algún caso algunas obras, pero las obras que hacía estaban forzadas. Almas que estaba dividida en dos. ¿Sabe lo que es para Jesucristo, ¿no es cierto? Ver y decir, ¿no es cierto? Presentar las características de esta naturaleza, almas divididas en dos, ya que en el templo, estaba diciendo que en el templo eran una cosa, en la manifestación interna del templo eran una cosa, y eran como santos, se comportaban así las personas, pero fuera del templo, salido de la congregación, eran tremendos mundanos. Y pasa mucho eso, ¿no es cierto?, en muchos lugares de la tierra. Pero bueno es que nuestra iglesia, nuestro ministerio, se caracterice por la manifestación del poder del Espíritu de Dios. Digamos que no sea una iglesia que duerme, sino que sea una iglesia sobrenatural. Significa, ¿no es cierto? Lo sobrenatural significa que hay un remanente que recibe la revelación del Espíritu de Dios. Que cuando dice Él, el que tenga oídos para oír, oiga, no que escuche solamente. No, no, no. En las 7 iglesias, en la de la Odisea, está diciendo que hay que tener oídos para oír. Gloria a Dios. Digamos, está diciendo, significa que no sea una iglesia pasiva, una iglesia que está dormida, que lo único que quiere la iglesia no es la manifestación del poder de Dios para transformar, como es la promoción, ¿no es cierto?, de un evangelio poderoso. El evangelio poderoso, el evangelio es poder de Dios para cambiar, para transformar, para hacer de un hombre, ¿no es cierto?, una persona sobrenatural que tiene revelación, que oiga lo que la palabra de Dios dice cada día, que por años nos es predicada, que nos enseñaron, nos mostraron ejemplos, nos van guiando, están en los momentos de la risa y están en los momentos del llanto, están en las fiestas o están en los momentos inoportunos que la vida nos va presentando. No es que escuchamos solamente, sino que oigamos, dice la palabra del Señor en la revelación, ¿no es cierto?, de la iglesia, la manifestación que había en la iglesia que no está dormida. Y eso significa, Odisea significa que era pasiva, dormida, le agradaba a los hombres, una iglesia que agrada al hombre. Y cuando es una iglesia que agrada a los hombres o a las mujeres, dejó de ser espiritual. ¿Y qué es, Pastor Juan? Es una iglesia tibia.
Cuando no es espiritual es tibia. Y ¿no es cierto? Y da, ¿no es cierto? Según dice la palabra del Señor acá en este capítulo, ¿no es cierto? Dice así, dice, por cuanto eres tibio, tenemos que hacer algo en el nombre del Señor para cambiar las cuestiones, ¿no es cierto? Y ver el poder de la resurrección. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. La descripción de la iglesia hoy, ¿no es cierto?, en muchos lugares, se promociona un evangelio, digamos, sin poder. Digamos que las personas siguen siendo iguales que como entraron. En algunos lugares le dice, usted es homosexual, bueno, siga siendo homosexual, siga siendo así. Ya vendrá, ¿no es cierto?, eh, ya vendrá la oportunidad de cambiar. No, la oportunidad es ahora. Ahora es el poder que actúa, el poder sobrenatural de Dios, que lo convierte, ¿no es cierto?, de ser un homosexual o una lesbiana en una persona honesta, en una persona con carácter, con unción. No voy a promocionar un evangelio sin poder, que no cambie la gente, que no hay cambio, que esté en una conformidad y quédate ahí como estás. Viniste enfermo, seguí enfermo. Viniste con problemas, seguí con problemas. No, Cristo enseñó que la iglesia es poder. El evangelio es poder de Dios para cambiar. Digamos, es una iglesia eh, que mucho que se describe hoy, ¿no es cierto?, como la iglesia tibia, es la iglesia que no es ofensiva, que da igual mentir y seguir mintiendo. Siga mintiendo usted, que no pasa nada, usted va a heredar igual, ¿no es cierto?, los cielos. Y no es así. Usted y yo tenemos que predicar la verdad. Cristo es la verdad. Entonces no podemos mentirle. No puedo agradar a Dios para que se quede un hombre o una mujer por lo que puedan llegar a dar o por lo que puedan llegar a ofrecer. No. Eso, teniendo este tipo de promoción de un evangelio poderoso, y no hacerlo, voy a hacer lo que dice Gálatas 1:10, ¿no es cierto? ¿Y qué voy a esperar? ¿El favor del hombre, de la mujer que me puedan llegar a dar? No, de ninguna manera. La verdad significa remover cambios. Si usted quiere una mentira y quiere morir en la mentira, bueno, vaya a un bandista, a un satanista, o algo parecido a esto, un misticismo, no sé, a donde no hay demanda de cambios. La iglesia evangélica y la verdad de la palabra de Dios es remover, es cambiar, es tiempo de cambio. Así que Dios nos ayude en esta época a hacer esto, ¿no, Hogar? Hacer esto. La gente viene muerta en sus delitos y pecados, pero acá hay un cambio, hay una resurrección por el poder de la palabra. Hay vida, la palabra de Dios es vida. Yo soy la verdad, dijo el Señor. Yo soy la vida, aleluya, gloria a Dios. ¿Para qué nos vamos a complicar? No nos compliquemos, digamos la verdad. Y la palabra eh, sin espíritu, el resultado de una iglesia tibia es cuando no tiene espíritu la palabra, entonces el resultado es no hay cambio, siguen iguales. El que vino en un estado, ¿no es cierto?, de muerte, sigue en el mismo estado. Continúa enfermo y sigue enfermo. Y Cristo no enseñó así. Así que el que era mentiroso, deje de mentir. El que robaba o hurtaba, deje de hacerlo. Yo no puedo agradar a los hombres, porque desagrado a Dios. Entonces lo importante aquí, para que tú lo sepas, y los que te siguen, y a los que tú sirves, el éxito es agradar a Dios. Somos cabeza, y bueno, somos cabeza en el lugar donde Dios nos puso. En casa somos cabeza. Donde nos movemos, en cuanto a las cosas espirituales, no lo podemos negociar. Eso no se negocia. Así que el Espíritu de Dios, que nos da, ¿no es cierto?,
una tremenda descripción de la manifestación del Espíritu Santo. Que tiene oídos para oír, oiga. Y el Señor quiere, ¿no es cierto?, que sea una iglesia espiritual, llena del poder de Dios. Y entonces podremos hacer, ¿no es cierto?, que la iglesia no se vea de una forma porque hay reproches que hace el Señor. La iglesia se puede ver como una iglesia autosuficiente, satisfecha con haber alcanzado lo que alcanzó. Se puede ver la iglesia, ¿no es cierto?, como no hay problema si me descuido o tranquila con lo que alcanzamos, pero Jesús la ve de otra manera. Según Jesús la ve como una iglesia de la Odisea, como una iglesia pobre, espiritualmente hablando, ciega, desnuda. Jesús les da unos consejos y termina diciendo, ¿no es cierto?, el consejo divino, que compre oro fino refinado en el fuego. Gloria a Dios, aleluya. Esa es, ¿no es cierto?, el reproche. Y la recompensa va a ser, ¿no?, la recompensa tuya como líder y la recompensa mía como líder va a ser que nos sentemos con Él, con el Señor en el trono. Así que las personas estarán más dispuestas a seguir a ese líder que se involucra, que vive el proceso del desarrollo del ministerio al lado de ellos. ¿Cuántos van a querer sentarse, ¿no es cierto?, en el Señor, con el Señor en el trono? Porque tú tienes y posees el tesoro más preciado, la inteligencia. Gloria a Dios, Padre de gloria. En el nombre de Jesucristo. Yo te doy gracias en esta tarde, maravillosa tarde en que hemos podido ver la manifestación del Espíritu Santo en una iglesia que no es tibia. Señor, en una iglesia que es sobrenatural, que tiene la revelación de que hay que abrir los oídos y el que tiene oídos para oír, que oiga. Señor, gracias por no ser una iglesia pasiva donde yo me estoy congregando junto a mi pastor Juan. No es una iglesia pasiva, no es una iglesia dormida, no es una iglesia que quiere agradar a los hombres o a las mujeres indistintamente. Señor, yo estoy congregado ahí porque tú me trajiste. Señor, porque Señor, la palabra tibia significa que no es espiritual. Y yo estoy congregado y estoy recibiendo día a día palabras que vienen del cielo, directamente de tu corazón. Preguntas, respuestas que me pude haber hecho en otro tiempo, ahora me son reveladas por el poder de tu palabra. Señor, tú vas a hacer que mi vida crezca. Señor, vas a hacer de mí un hombre o una mujer, Señor, que se va a reproducir en otras personas. Digamos, como dijo el pastor en esta tarde, va a ser un liderazgo que perdura en el tiempo. Si el pastor Juan pudo perdurar hasta este día, llegar al mes de agosto del 2020, Señor, y llegar en forma victoriosa a este tiempo después de tantos años, Señor, de 3 décadas casi predicando el Evangelio, Señor, tratando de tener un liderazgo que perdura, eficaz, que perdura a través de los seguidores que han sido formados genuinamente para que sigan la obra que tú nos dejaste, Señor, que tú nos asignaste como discípulos tuyos. Padre, gracias por este verdadero liderazgo que tenemos aquí en Villa Bosch y en Coronado. Señor, gloria a tu nombre. Gracias, Padre, por la autoridad que nos diste. Gracias porque nos diste la capacidad de dirigir a otros, de obtener, Señor, de cada uno su mejor potencial. Gracias por los diáconos, gracias por las diaconisas, gracias por los pastores, gracias por los que enseñan, gracias por los que están, Señor, en distintos lugares en el ministerio. Señor, gracias por todos ellos, porque los has capacitado para dirigir a otros, Padre bueno. Gracias por este liderazgo perdurable. Ahí está tu persona, ahí está tu vida, ahí está el Señor reconociéndote. Aleluya. Te está dando un lugar, ¿no es cierto?, para que te puedas
recibir tu recompensa, el sentarte con el Señor en su trono el día del Señor. Gracias por ese liderazgo que tanto perdura. Gracias por este liderazgo que tienes victorioso. Debemos entenderlo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, el verdadero éxito de tu vida aquí en esta tierra es lo que has comenzado a hacer en nuestro ministerio que radica exclusivamente en la presencia de líderes con un perfil maravilloso, idóneo para ganar, para consolidar, para discipular, para enviar a unas personas a un terreno de distintas acciones, con objetivos, con claros y definidos, ¿no es cierto? Eh, Terrenos de acciones. Gracias, Señor, por este liderazgo victorioso, este proceso, Señor, que nos has dado en estos tantos años que estamos sirviéndote a ti como líderes. Es lo que hace que logremos cada vez las metas que nos proponemos y por consiguiente, Señor, involucrarnos en tu visión para nuestra vida. Gloria a Dios que esto está sucediendo y que podemos hablar de un liderazgo victorioso. Gracias, Señor, eh, de lo que sembramos en el pasado, Señor, y que lo cosecharemos en este presente y en este futuro. Gracias, Señor, por las cosechas. Gracias por las siembras. Gracias, Señor, por eh, eh, este buen hábito, ¿no es cierto?, de sembrar, Señor, y de cosechar caracteres Señor. Cuando sembramos carácter cosechamos un destino, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque podemos confiar en la gente, que es algo que debe sobresalir en cualquier líder. Confiamos en la gente. La gente se siente estimulada cuando su líder es capaz de confiar en ellos. Y yo estoy confiando en ti, estoy confiando en tu persona. Estoy confiando en tu liderazgo, en tu movimiento, en todas las cosas que haces, en tu fidelidad hacia Dios, en todas las cosas, en tus diezmos, en tus ofrendas, que no te ofenden, que ha penetrado hasta lo profundo de tu alma para darle a Dios lo que a Dios le pertenece. Gracias por la persona tuya. El Espíritu Santo, si no fueres así, se hubiese retirado de ti, pero hoy está contigo y hoy está promocionando un evangelio poderoso. Gloria a Dios. Sigue promocionando este evangelio. Sigue adelante. Dios te bendiga y te guarde. Te saluda el pastor Juan, te bendice con toda bendición del cielo. Amén y amén.